quiero presentar a Jack. Jack es parte de Telefónica Ventures, de hecho él dirige toda la unidad de inversión en San Francisco. Nos parecía interesante terminar el Demo Day, más allá de hablar y que puedan ver a nuestros startups, de tener la posibilidad de hablar con alguien que está constantemente invirtiendo en el centro del ecosistema de Silicon Valley, que está liderando rondas de inversión y que tiene un conocimiento que tal vez nosotros estamos acostumbrados a escuchar por boca de terceros, pero que está bueno tal vez escuchar de primera mano. La entrevista la voy a hacer en inglés porque Jack doesn't speak Spanish and I don't speak English, so I think I will... Yeah, un poco? Then it will be better than my English, okay? La quería hacer en portugués, pero es peor. Así que nada, cualquier cosa que quieran hacer preguntas, creo que se pueden hacer con el hashtag ¿Cómo? Hay Pablo Larguía, no sé si lo conocen, me ayuda con Red Innova BA y lo voy a recibir acá. Así que nada. Jack, welcome to Buenos Aires. Bienvenido. Thank you. First time here, right? ¿Es la primera vez aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te parece hasta ahora? Es hermoso, es un lugar hermoso. Mejor que digas eso, sí. So, to start a little bit. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre las tendencias que has observado. ¿Crees que los inversores estadounidenses miran más quizás un negocio global en mercados emergentes como Latinoamérica o Argentina o el tipo de startups que tenemos aquí? Y en tal caso, ¿qué tipo de negocios son los que están buscando? ¿Qué tendencias están buscando? Sí. Bien, creo que en general los inversores estadounidenses han sido cegados quizás más por las oportunidades en Estados Unidos y en definitiva lo que sucede con la actividad de capital de riesgo primariamente se concentran siempre en lo que tiene que ver con los retornos exponenciales, ¿no? Y vemos que no cambió mucho en cuanto al apetito de los inversores estadounidenses de pensar globalmente fuera de lo que yo diría son las oportunidades exportables o quizás oportunidades donde se pueden observar resultados multimillonarios en Estados Unidos y es un camino muy claro hacia una expansión internacional, ya sea en Latinoamérica o Europa o Asia o algunos otros negocios con una orientación similar. Mayormente ha sido más del lado del consumidor, pero yo diría que la realidad es que con lo que es los capitales de riesgo, que sería 2/3 de la inversión, la mayoría de sus oportunidades de inversión siguen teniendo sede en Estados Unidos y principalmente creo que mayormente todo esto está impulsado por el entorno de Exit, ¿no? Las actividades robustas y lo que muchas personas quizás no piensan es que nosotros quizás estamos escribiendo o haciendo bloggings de no sé, estas grandes oportunidades y todo el dinero que tenemos y si es una burbuja, etcétera, etcétera. El punto es, si uno mira las distintas empresas en los últimos 10 años, en los ciclos ha tenido distintos rebotes entre 30 y 50 millones de dólares. Entonces la mayor parte de estas actividades tienen que ser oportunidades de más de 100 millones, por ejemplo. Y creo que ese sería el punto principal de lo que sucede en este portfolio, las grandes ofertas públicas, las distintas actividades, en cómo se manejan estos fondos de inversión, ¿no? Entonces al final del día se van a concentrar principalmente en dónde está la actividad de éxito y dónde se puede retornar capital. Bueno, vos mencionaste los unicornios, ¿no? Creo que se está hablando de narwhals o algo por el estilo. Pero ¿crees que...? Es decir, yo sé que todos van a decir que sí, que es posible, que uno tiene que ser el unicornio, ya sea que la sede esté en Argentina, en Colombia, en donde sea. Si observamos el exit medio, ¿no? O promedio en América Latina, ¿crees que hay un rango al cual deberíamos apuntar o deberíamos tratar de impulsar más las valoraciones? No, creo que lo más útil para el ecosistema del entorno es simplemente tener un entorno más amistoso, ¿no? Ya sea la capacidad de tener una empresa pública y quizás
la actividad de los adquisitores locales o regionales desde un punto de vista regulatorio o impositivo. Esa sería la mejor forma de lograr un atractivo, lo que tiene que ver con un impulso de valoración o lo que yo denominaría las empresas sobrevaluadas. Realmente es algo peligroso y realmente creo que es ahí donde se van a ver la mayor parte de la sangre, por así decirlo, en los próximos años, porque estas valoraciones que se están haciendo en Estados Unidos no están siendo impulsadas por los fundamentos. En realidad, la forma en que se las racionaliza en lo que tiene que ver con los términos. Entonces, en los últimos 2 meses hemos observado 15 financiaciones de más de $1.000 millones. En realidad eso no es el verdadero valor de la empresa. Ninguno se basa en los comparables del mercado público, ¿no? Y el punto es que hay una nueva categoría de inversores que llegan a el venture capital, ya sean los que son los fondos. Sí, pero estos hedge funds, ¿no? Se utilizan para tener algún tipo de inversión distinta, están acostumbrados a tener quizás más liquidez, etcétera, entonces pueden quizás presionar más a las startups o a las empresas incipientes, sí, pero es decir, el número de la valoración es menos pertinente, les preocupa más quizás los términos que puedan crear. Quizás, por ejemplo, tenemos $1 millón y viene otro $1 millón, ese nuevo inversor va a tener una preferencia senior y también quizás pueden tener alguna cláusula interna. Eso significa que en cada escenario en el futuro al menos van a tener parte del dinero de vuelta. Probablemente rompan a otros actores dentro del juego, pero bueno, tienen que tomar todas estas decisiones. Hay mucho que demanda la empresa, pero bueno, el precio que yo pago por la acción no me va a importar menos en realidad, porque quizás en un año puedan llegar a crecer a esa valoración. Si algo sucede en el medio, yo me siento protegido porque voy a poder sacar todo mi dinero, quizás multiplicarlo también. Entonces, al ver todas estas preferencias y todas estas cláusulas internas, etcétera, a ver, entonces, vos ves que hay un flujo constante de entrepreneurs, ¿no? De empresarios. ¿Vos crees que se están acostumbrando a estos términos o crees que quizás ni siquiera están interesados en estos términos que quizás un gerente de un hedge fund conoce bien? Creo que la gente no lo piensa realmente, porque al final del día uno mira un número realmente muy grande en un papel, uno es dueño de gran parte y uno dice que cuanto más grande sea el número, menos diluido estoy. En valor nominal, mi empresa vale tanto, y uno puede distraerse mucho con los números, pero en realidad no piensa sobre los distintos escenarios que se presentan básicamente con esos términos para poder llegar a un número que sea racional. En este tipo de situación, los empresarios quizás se ven cegados. De hecho, se pierde mucho control independientemente de la propiedad, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay una actividad que se está observando que no es del todo racional ni sustentable. El otro punto de vista también muy importante es si uno junta dinero a estos niveles y quizás hay una liquidez al final del día. Si uno no llega a este nivel al final de este periodo, nadie más va a querer venir a la empresa si está a esa altura, es decir, la recapitalización es la única opción. Entonces, los riesgos son muy altos. Uno observa cosas donde quizás las empresas empiezan a listarse en la bolsa y hay una gran crecida de la acción. Nosotros fuimos inversores en Box y nosotros vimos que Box ganó muchísimo dinero en condiciones realmente muy duras del mercado. Y se tomaron unos inversores de equity, de hedge funds, y básicamente el precio de la acción había aumentado muchísimo en los últimos 18 meses. Entonces, se pueden ver que hay competidores directos en ese espacio o hay otra gente que también está metiéndose en la situación. Obviamente, bueno, se compiten con bonos soberanos, con personas que quizás miran a 10, 15 años con un fondo soberano, ¿no? Sí, también tienen acceso a crecimiento a nivel de oferta pública. Todas estas empresas esperan mucho tiempo para estar en oferta pública, entonces
no es que pueden directamente pasar por canales de inversión directos de bancos. Las empresas aún así van a tener cientos de millones en ingresos, en retornos, ¿no? Así que hay que ver el tipo de empresas en las que se invierten, pero empiezan a jugar mucho más en el mercado privado y la demanda realmente sigue creciendo. El problema que yo veo con este abordaje es que si están acostumbrados a esta liquidez, en cuanto el mercado se hunda un poco, van a empezar a pedir de vuelta su dinero y no tendría sentido tenerlos, ¿no? Algo que sucede también en Latinoamérica, creo que también se puede observar lo mismo en Estados Unidos, es que hay muchos ex empresarios que quizás han tenido una salida mediana, que ahora se convirtieron en inversores. ¿Hay algún tipo de consejo para ellos que puedas dar o una lista de lo que se debe hacer y lo que no? Sí, por supuesto, creo que esa es una de las mejores cosas que podría llegar a suceder para el ecosistema, porque uno de los grandes problemas o la razón por la cual el riesgo no es tan grande como en otros lugares es porque todo el ciclo, desde el principio a su fin, tiene que ser un entorno donde se pueda tener un retorno sobre capital. Entonces, las LPs institucionales están muy preocupadas de los fondos que tienen un mal rendimiento, de las distintas trayectorias de los gerentes, todo lo que tiene que ver con los estándares y las normas, y es muy difícil meterse en ese tipo de LPs cuando está en el ecosistema. Es mucho más difícil obtener esa pieza del rompecabezas, ¿no? Y también creo que, bueno, el equipo de Ricardo Libra lo ha hecho muy bien localmente. Son quienes van a comprender lo nuevo y dónde están las nuevas oportunidades y también cómo es la ejecución de manera local, que es diferente, ya sea logística o pagos, etcétera, o cómo funciona estas empresas, ¿no? Estamos hablando de CASEC, ¿sí? Sí. Sí. Tienen otras cosas como por ejemplo Atomico, que también vino de Skype Founders y solamente invierten internacionalmente, ya sea Latinoamérica o Asia u otros lugares. Solo miran fuera de Silicon Valley, ¿no? Rocket Internet es lo mismo, tienen productos, tienen muchas adquisiciones de eBay globalmente. Fundadores como ellos que empiezan estos venture funds que van a ser las personas más influyentes, porque de nuevo se trata sobre la ejecución y si ellos pueden generar exits y pueden escalar las empresas en definitiva, esos van a ser candidatos interesantes para exit y más que nada en América Latina como región para poder ayudar a crecer a las empresas hay que trabajar con inversores extranjeros y hay que pensar también en un exit internacional porque es la mejor forma de escalar la empresa. Así que los fundadores que se convierten en inversores es lo mejor en realidad, porque cuanto más trayectoria haya, cuanto más escalabilidad en la empresa, va a haber más dinero internacional, ¿no? Entonces vamos a poder crecer un poco más. Sí, es decir, si seguimos hablando sobre Casaca, creo que están en el segundo o tercer fondo, ¿no? Pero también tenemos Monashi en Brasil, que ya están en el séptimo o en el octavo, ¿no? Algo por el estilo. ¿Crees que esto es una buena tendencia para el mercado de Venture Capital en América Latina o simplemente vamos a tener uno o dos jugadores fuertes? No, creo que cuanto más actividad haya es mejor, porque lo que uno quiere con el venture es seguir invirtiendo y siempre trabajar con el sindicato, hacer crecer a la empresa, traer nuevos inversores en cada momento. Entonces, cuanto más actividad haya al principio de la etapa, ¿no? Es mucho más fácil porque es en menor cantidad de dinero o de capital, pero tener mucha gente en la cadena de los inversores AEB, los inversores de crecimiento y también un canal de equity privado solo lo beneficia. Lo que uno observa es que muchas de las personas que manejan todo este capital, vamos a llamar Square, que han sido muy activos en el último año. Entonces, cuantas más oportunidades se puedan mostrar a otros inversores o empresas que tienen quizás una gran trayectoria, una gran matriz y quizás una valoración más atractiva de la que se pueda observar en Estados Unidos, eso solo va a alentar a mayor actividad para el futuro. Hablando sobre estas valoraciones que son globales, yo digo que nosotros, ¿no? Porque Telefónica Ventures es parte de la estrategia abierta del futuro, por eso es que yo digo nosotros, ¿no? Aunque yo no invertí personalmente, pero cuando se invirtió en Cyanogen, ¿no?
¿Hubo algún fundamento basado en los números o fue quizás una inversión estratégica o algo de lo que se puede hablar? Sí. Cyanogen es una versión abierta de Android que tiene que ver con la promesa futuro, ¿no? Es altamente customizable, funciona o anda muy bien. Dentro del ecosistema se pueden utilizar todos los apps y servicios, y también está la oportunidad de utilizar todos los servicios que uno quiera e incorporarlos. Entonces podemos tener Spotify, podemos tener Dropbox, y les permite en realidad un uso abierto de Cyanogen. Y la tendencia que estamos observando en lo que es móvil es que los clientes solamente tienen dos opciones en el mundo de los smartphones, donde tienen todas las aplicaciones, todos los servicios. Uno ve todas las aplicaciones mediante el filtro de Google y iOS, para decidir cuál es el contenido que permiten que esté ahí, y también cómo lo van a monetarizar y quién sería el ganador. Bueno, lo que hace Cyanogen es darles la opción. Pueden tener acceso a todo el contenido que ya se encuentra allí, o se puede crear un entorno en donde los desarrolladores pueden operar más libremente y la gente puede tener distintos ecosistemas. Entonces la experiencia del consumidor en Cyanogen se siente como Android, es lo mismo. El software es gratuito. Lo interesante es que trae una nueva raza de fabricantes que va a hacer bajar el costo, ya sea que vengan de India o China. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, dices, bueno, si te puedo tener un teléfono que sea más seguro, un mejor rendimiento, más rápido, puedo customizarlo, etcétera, sería grandioso. El mejor ejemplo de esto es Xiaomi. Xiaomi hizo algo parecido. Básicamente es la empresa de mayor valor privado, tiene más o menos 70 millones de usuarios activos. Lo hicieron capturando el mercado estadounidense en China, un lugar distinto donde Google quizás no tiene tanto acceso, pero Cyanogen ha crecido también a 50 millones de usuarios, entonces son 2/3 el tamaño de Xiaomi, y su posición es tener una plataforma abierta en donde uno pueda tener al productor del dispositivo, el creador de contenido, el usuario final, la economía, y uno puede elegir cualquiera. Sí, lo puede hacer libremente. Es decir, es similar a Linux y Red Hat en los 90, donde se creaba este ecosistema abierto, donde no se da una experiencia curada, ¿no? En realidad está impulsado por el usuario, la economía, y ayuda a monetarizar. La realidad es que ahora tenemos dos ecosistemas que tienen todo el control, ¿sí? ¿No? Una pregunta más. Las personas hablan acerca de si los inversores van a matar la innovación. Esta pregunta es tan famosa. Yo tengo mi opinión formada. No creo que sea cierto. Yo creo que los inversores pueden mejorar la innovación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, si los inversores van a matar la innovación, bueno, ¿cuál sería la alternativa? A ver, veamos. Generar proyectos internamente o financiación universitaria gubernamental. No, si no existieran inversores, la única forma de crecer o expandir una idea sería siendo parte de una gran empresa, una corporación enorme. Bueno, tendría que decir que no, obviamente, tengo un sesgo, pero en primer lugar, nada de esto podría suceder sin financiación o un entorno de apoyo, y la diferencia entre hoy y hace años es que nunca antes fue tan accesible, tan económico y fácil llegar a millones y millones de usuarios como es en la actualidad, dependiendo por supuesto de las estrategias de adquisición. La penetración de smartphones llegó a un punto de saturación en los mercados desarrollados, ha crecido rápidamente, y el acceso a servicios de contenido nunca ha sido más fácil. Con los servicios de la nube y los espacios en Internet nunca ha sido tan fácil poder llegar a tal punto en tan poco tiempo, y también la cantidad de financiación en etapas tan tempranas como lo vemos hoy en día. Ahora bien, lo difícil sí es la conversión a veces de este conocimiento, y ahí vamos a necesitar obviamente un capital de riesgo internacional robusto para dar mayor impulso, obviamente. Pero la verdad es que para iniciar algo nunca las cosas han sido tan propicias. 5 minutos o 4 minutos, pero si alguien quiere hacer una pregunta y quiere aprovechar, estaría bueno que alguien haga una pregunta y no sea yo el único que haya hablado, que estoy mal de la garganta y todo. ¿No? ¿Listo? Jack, thanks a lot for being here. Muchas gracias por estar aquí, Jack, por haber respondido todas estas preguntas. No, thank you. Gracias a ustedes.
cómo le gusta la cámara.